Estimados hermanos y amigos, bienvenidos a una lección más. En esta oportunidad estaremos considerando el tema que desde hace ya un buen rato hemos venido tratando y es el tema de cómo se nos invita a través del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 12 a orar como iglesia que ciertamente somos. Así entonces, quisiera comenzar diciendo que en la lección anterior vimos precisamente cómo la iglesia del Señor en la ciudad de Jerusalén buscó la presencia del Señor cuando pasaba por uno de sus momentos más difíciles. En la lección que vimos precisamente hace 8 días, pudimos tener la oportunidad de reconocer el principio de dependencia que la iglesia en Jerusalén llegó a tener para con el Señor. Pero es que sumado a lo anterior, podemos ver también en Hechos capítulo 12, versículo 5, cómo la iglesia manifiesta su comunión e interacción al orar por uno de sus líderes, más específicamente por el apóstol Pedro. Así que el día de hoy estaremos considerando el segundo principio espiritual que precisamente podemos observar a través del ejemplo de la iglesia de Jerusalén en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y en el verso número 5. Soy el escudriñador. Les doy la bienvenida a la lección del día de hoy. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, Lucas escribió las siguientes palabras. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hoy quiero que hablemos acerca del principio de comunión que se nos revela o que se nos manifiesta a partir de este versículo tan especial. La oración que la iglesia hizo por el apóstol Pedro allí, en este capítulo tan particular, no fue de ninguna manera personal o individual, sino más bien de carácter colectivo, como el grupo que ciertamente eran. En Hechos de los Apóstoles capítulo 12 y en la segunda parte del versículo 5, Lucas nos dice claramente que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, es decir, por el apóstol Pedro. Así que uno de los grandes características o de los grandes rasgos que tuvo la iglesia del Señor en el primer siglo y más específicamente en la ciudad de Jerusalén era el estar continuamente buscando la presencia del Señor a través de la oración. Varios textos en el mismo libro de los Hechos así nos lo confirman. Veamos algunos de ellos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y en el verso 42, se nos dice que inmediatamente después de ser bautizados, la iglesia o los miembros de la congregación perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y observemos allí resaltado también en las oraciones. Desde el mismo principio, desde su mismo establecimiento, la iglesia manifestó su comunión y dependencia de Dios, buscando su presencia a través de la oración, pero no de la oración individual, como ya lo dijimos, sino la oración colectiva, la oración de todos sus miembros. Un poco más adelante, en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 4 y en el verso 31, se nos agrega: cuando hubieron orado, hablando, por supuesto, en plural, el lugar en el que estabas congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El texto nos dice con toda claridad que esta acción tampoco fue llevada a cabo de manera singular, sino más bien de manera colectiva, como grupo, como la iglesia que ciertamente todos ellos llegaron a constituir. Y para concluir esta parte, en Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 5, el texto que tomamos como base nos dice que la iglesia oraba sin cesar a Dios por el apóstol Pedro. Así entonces, mis hermanas, hermanos, mis amigos oyentes,
puede verse que en Hechos de los Apóstoles capítulo 12 no hay un cristiano orando solamente, sino más bien vemos a todo el grupo, todos los miembros de la iglesia apelando a Dios, buscando la presencia del Señor por uno de sus miembros. Y la prueba de esto mismo es que al ser liberado, Pedro buscó precisamente los miembros de la iglesia, sus hermanos, a quienes a pesar del momento en que se hallaban, de ser tan tarde, seguramente a la madrugada, los encontró orando por él. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y en el verso número 12, se nos afirma esto mismo. Dice allí: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Podemos ver entonces que no importaba la situación particular en que se hallara la iglesia, no importaba tampoco la hora particular en que se encontraban, no importaba si era por una u otra razón. Lo que sí se nos dice allí es que muchos de ellos, es decir, un gran grupo como ciertamente era la multitud, buscaban la presencia del Señor en medio de sus necesidades y apremios. Así entonces, hermanos y hermanas, debió ser reconfortante para el apóstol Pedro el poder confirmar cómo sus hermanos, a pesar de aquel momento, estaban orando precisamente por él. Eso por un lado. Pero por el otro, debió ser también muy esperanzador y motivante el saber, por parte de la iglesia, que Dios estaba atento a sus peticiones y que ciertamente les había respondido. A manera de conclusión, terminemos esta lección diciendo que como hermanos, ciertamente necesitamos orar unos por los otros, y sobre todo en esos momentos de dificultad y apremio por los que, sin lugar a dudas, todos podemos pasar. Con esto mismo, manifestamos primeramente nuestra dependencia para con Dios, pero también la comunión que como hermanos hemos llegado a experimentar. Dios nos permita desarrollar tal nivel de relación, tanto horizontal como vertical, como para buscar al Señor en medio de nuestras dificultades, pero para hacerlo precisamente como la iglesia que somos y no de manera individual. Hay un proverbio, y quiero terminar con estas palabras, muy popular, muy común, que dice lo siguiente: una golondrina solamente no llama al invierno. Soy el escudriñador y les agradezco por su amable atención. Espero que esta lección haya sido de su entera edificación. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.